¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Viernes 15 horas. Bienvenidos a Literarte, otro viernes, como todos los viernes, desde las 15 horas, recorriendo un camino de literatura, de obras artísticas. ¿Quién me mira? ¿Quién está detrás de esos ojos? Eva. Debemos explicarle a la gente que nos escucha, que tiene el agrado o el inconveniente de escucharnos, que hemos traído a un niño, ¿sí? Y que ha suplantado su mirada, sus ojos, por los ojos impresos, ahora me entero, de Eva Perón. Yo me creí que era Ava Gardner. No, es Eva Perón, es el señalador que regalan en Buenos Aires en el Museo de Eva Perón. O sea que debemos confiar que son, les aviso a la gente, solamente una tirita de cartón, un señalador, ¿sí? Con una mirada inconfundible. Con una mirada, según Alberto, inconfundible. A mí me hace acordar a mi abuela cuando se enojaba, pero bueno, son... ¿Te parece? Sí. Mi abuela, cuando yo estaba diciendo alguna burrada, me miraba de esa manera, como diciendo, anda a leer. Hay una película argentina clásica de Carlos Slipper que se llama Los ojos llenos de amor. ¿Y vos decís que esa mirada tiene amor? Sí. Ay, me corrió un escalofrío por la columna. Debe ser que es primavera, debe ser que ya empezamos con la primavera y esas cosas. Bueno, y les decimos a todos los oyentes que en esta primavera nos acompañen en www.lectores.blp.edu.ar todos los viernes, y además tenemos la fanpage de Lectores 3.0 para que nos escriban, nos puedan seguir durante el programa y también para que puedan participar de la consigna de cada viernes, ¿no? Bueno, ¿con qué empezamos? Hoy vamos a leer El Congreso, un cuento de Borges de su madurez, ya de su ceguera, un cuento publicado en 1975 de su último libro de cuentos, que es El libro de arena. El mismo libro en donde está el otro, el cuento que leímos hace semanas atrás. Y bueno, nos vamos a encontrar con un Borges pleno, como siempre, pero además con esta característica ya de la ceguera, de la vejez, del escritor que está de vuelta. Del escritor maduro. Del escritor maduro, exactamente. Sí. He notado que los viajes de vuelta duran menos que los de ida, pero la travesía del Atlántico, pesada de recuerdos y de zozobras, me pareció muy larga. Nada me dolía tanto como pensar que paralelamente a mi vida, Beatriz iría viviendo la suya, minuto a minuto y noche por noche. Chicos. Bellísima esa última línea, ¿no? Sí, los dos nos enamoramos de ese. ¿Cómo nos gusta el desamor, tanto a vos como a mí? Y lo que pasa o que las descripciones. La descripción, claro, porque es un reconocimiento trágico. Sí. De la individuación, del individuo, de la vida, no de la vida solitaria, sino de que uno no está pegado al otro, sino de que es otro. O sea, es como el reconocimiento de esto mismo que describe Borges, de que en realidad todo el mundo vive paralelamente a otros, día por día, minuto por minuto. Lo que pasa es que el reconocerlo como algo trágico es algo hermoso, o sea, es algo muy, muy emotivo. Sí, ese último pedacito es una oda a la merma, a la falta, a la ausencia del otro, ¿viste? Claro, como que hasta ese momento él pensaba que eran uno.
y en ese momento toma conciencia de que de que es una vida paralela a la del otro, como es una vida paralela a la de todos los demás. Y encima va, estamos solos en un y encima va cruzando. ¿De qué trata el cuento? Nada que ver con esto, el cuento. Nada ¿En serio? No, sí, no, nada que ver. No es una historia de amor, no es una historia de desencanto. Bueno, ¿quién me cuenta? Bueno, cuento Alejandro Ferri, que es el personaje. En el segundo bloque nos vamos a encargar de las diferencias de cómo narra Bioy con respecto a lo que hablábamos la semana pasada y cómo narra Borges. Acá ya tenemos la primera diferencia, que hay un nombre. Alejandro Ferri es el protagonista de este cuento, que nos cuenta desde el comienzo la organización de un grupo de congresales que va a ser una especie de congreso del mundo y que va a representar a todo el mundo, y se empiezan a juntar de una manera muy rústica, muy a la porteña, un uruguayo, una noruega, un protestante, un agnóstico, un tipo que viene de la cultura, un judío, bueno. Y el cuento es la labor de este congreso, de esta especie de esbozo de congreso, que termina disolviéndose, dado que esa representación, ese congreso del mundo ya existía y existió siempre, y lo que se estaba haciendo era en realidad un par de manotazos de ahogado, gastando un poco de plata y decidiendo unas pequeñas cosas que no iban a ningún lado. En el medio, en su labor en el congreso, en una de sus misiones, el protagonista Alejandro Ferri, que es un alter ego de Borges claramente, viaja a Inglaterra y está un año en Inglaterra, como el narrador de Bioy en el cuento anterior de la semana pasada, y conoce a Beatriz. Este Ferri lo podemos asociar con lo italiano, no es casual, Borges nunca utiliza un apellido casual, hace un recorrido a lo largo de este proceso, de este congreso, que después vamos a analizar un poco más a fondo en el segundo bloque, como el Dante en la Divina Comedia. Se encuentra y se enamora en una biblioteca, como no podía ser de otro modo, de esta Beatriz, a quien tiene que dejar porque debe regresar, lo reclaman en casa, y esa frase o ese párrafo que leíste vos, Nati, recién es como la conciencia de ese desamor o de esa pérdida. Y después viene el regreso, y el regreso tiene una cosa muy, muy linda de reconocimiento de que eso que se estaba haciendo era pequeños manotazos de ahogado que no llevaban a ningún lado, que ese congreso en verdad no representaba todo lo que tenía que representar, y que ese congreso en realidad ya existía y que ya viene existiendo y que va a seguir existiendo. Entonces disuelven esta cosa medio porteña, rioplatense que estaban tratando de armar, y lo verdadero, lo auténtico es esa noche final de despedida que hacen los congresales o los aspirantes a congresales, donde se despiden y se juramentan no contar nada de esto que ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿y lo cumplen? Y Alejandro Ferri claramente no, porque nos está contando a nosotros algo que no debió haber contado. Esta idea también es muy borgiana de contar algo que en algún momento se juramentó no contar, o que, así como Borges transgrede desde el punto de vista de la percepción y de la subjetividad, Borges transgrede desde la traición, ¿no? Ya sea un personaje que está contado en primera persona como este, u otros tantos que están contados en tercera, la distorsión viene por la traición. Es decir, hay como una necesidad de contar algo que no debió ser contado. Muchos personajes, ahora le voy a dar pie a Gastón, pero muchos personajes, Irala, el presidente del Congreso, Ibargüen, ¿cómo es el...? Eguren. Fermín Eguren. Fermín Eguren. Bueno, por supuesto, Beatriz. Tenemos a don Alejandro Glencoe, que es el presidente de este congreso. Don Alejandro, ¿eh? Sí, Donald Grant, que hace una pequeña aparición nada más, porque por lo visto en el congreso tenían lugares donde sentarse ya designados, y Donald Grant era el que se sentaba al lado, quien lo iba a guiar un poco, y el que le iba a enseñar inglés a Ferri, Alejandro Ferri, que ha venido desde Santa Fe a Buenos Aires a ser periodista, y con una visión muy idílica del periodismo, y lo cual Borges ahí ajusta las cuentas con el periodismo. Claro. Hay un tal Twirl que vendría a ser bueno, después lo vamos a explicar más adelante cuál es el rol de Twirl dentro de
de la estructura del cuento. Bien, ¿y qué podemos decir de Borges en este cuento en particular? ¿Qué podemos decir de Borges en este cuento en particular? Bueno, yo creo que Borges es como los grandes escritores en donde uno siempre siempre está en la misma medida en todos sus cuentos, poemas, ensayos. Es decir, el personaje de Alejandro Ferri es Borges, otros personajes de la narración son Borges, y el relato es netamente borgiano. Es decir, el relato es esta traición que la cuento o no la cuento, que antes de contarla hay toda una larga introducción y toda una descripción de la personalidad de quien lo va a contar, que después cuando lo empieza a contar vemos que lo que importa es cómo se cuenta eso, qué se omite, qué se dice, más que la narración en sí, que el cuentito, que el relato. Y bueno, el cierre final de Nierstein, que dice, con Nierstein me crucé una vez en la calle Lima y fingimos no habernos visto, es también típicamente borgiano. Es decir, esta idea de lo casual que se vuelve universal o que se vuelve clave del universo, o de lo que es clave del universo que es absolutamente cotidiano, como todas las acciones que acontecen en el cuento, porque el cuento parece que está hablando de algo universal permanente, en realidad lo está haciendo, que es este Congreso del Mundo o esta representación que significa el Congreso del Mundo, pero a la vez está contado a partir de un enamoramiento en Inglaterra con Beatriz, de una traición del vasco que es medio no sé qué, que el otro, es decir, lo cotidiano en Borges y lo absolutamente secreto, universal y enigmático están siempre chocándose, tocándose. Es como que una cosa se desprende de la otra. No es que se pone a hablar de cosas serias y pierde totalmente contacto con lo cotidiano, o al revés. Siempre es lo cotidiano lo que explica de alguna manera la cuestión universal, o la cuestión así, digamos, ese orden universal o esa especie de situación superior que nunca se puede explicar, y lo mismo al revés. En el párrafo que leyó Natalia, en donde intenta expresar este desamor o esta pérdida o esta separación prácticamente definitiva con Beatriz, empieza hablando de los viajes, son más cortos de vuelta que de cosas, empieza a hablar de generalidades, habla del oleaje y de la marea y termina hablando de Beatriz. Es decir, que el recorrido entre lo más universal, secreto e inexplicable y lo cotidiano y una caricia pueden ser 2 renglones para Borges. Y esto me parece que está clarísimo en este cuento, maduro aparte, bien pulido. Se nota que aún a pesar de la ceguera es un cuento trabajado y un cuento bien de un escritor en su madurez. Gastón. Yo voy a parafrasear y voy a utilizar un montón de imágenes comunes cuando se habla de Borges, pero me pasó de perderme en el buen sentido entre la hipertextualidad de este cuento y empezar a leer sobre un congreso y terminar investigando sobre las posibilidades de la representación, o sea, sobre la teoría, porque Borges te empuja a eso, no es que yo sea un loquito, sino, o sí, pero te empuja a empezar a leer sobre otras cosas como la teoría de la representación y si es posible representar, y en esta tarea inmensa que tenía el Congreso, que es representar al planeta. Así que lo viví entre el cuento, los personajes que son varios, esta teoría, esto que te empuja a leer otras cosas, y la hipertextualidad termina siendo un laberinto, no con la sensación de estar perdido, pero sí que los caminos, y voy otra vez al lugar común, que se va bifurcando y termina uno en cualquier lugar donde el relato por ahí no sé si era el camino principal al cual Borges nos quería llevar, o sí. Bueno, le preguntamos a los oyentes, porque bueno, pues sí, vamos al segundo bloque, vamos a una pausa y por supuesto saludamos a todos los oyentes que todos los viernes nos escuchan, a todos los que nos escuchan en las provincias vecinas. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Literarte. El 28 de septiembre se viene el desafío literario.
Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre. On my knee, and she says, Daddy, what's wrong? She whispers in my ear so sweet. Do you know what she says? Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Literatura argentina y universal en Literarte. Segundo bloque con más Literarte y bueno, mencionar que la página en la que nos pueden escuchar es www.lectores.glp.edu.ar y también saludamos a todos los habitantes, a todos los oyentes que nos escuchan todos los viernes. Carlos Chávez, María Eugenia Vanegas, Silvina Vaira, A Elena, Sarita. Ajá. Ahí había una mesa que parecía la mesa de los galanes, de esa que estaba en Rosario, pero está en Buenos Aires en una pizzería. Nos mandaron una foto, hubo una reunión de exalumnos y ya escuchaban en el programa y realmente saludo a esa gente. Una pizzería que se llama, total no importa, tan lejos, la Italiana creo que era, y que se reunieron y todos ahí escuchan el programa. ¿Como en el Congreso? Creo que tocaron temas muy importantes, igual que en el Congreso, como por ejemplo salir al mar de Bolivia. Es un tema que hay que resolver urgentemente. ¿Por qué se cambió la palabra migrante por inmigrante? Es otro tema que en esa mesa se trató. Se discutió. Bueno, pero vamos un poco más al cuento de hoy, ¿no? Bueno. Estabas contando lo que a vos te impulsó a informarte. Sí, esta sensación un poco de cómo la literatura, y en el caso de Borges, se va abriendo y te va llevando a diferentes lugares y uno empieza a tener una visión más general y de distintas situaciones. Hay pequeñas palabras claves, como por ejemplo Ferri es un perjuro, justamente lo que vos contabas, rompe un juramento, ¿sí? Y esta técnica que tiene Borges para contarnos el cuento de confusión, saca el narrador omnisciente que lo sabe todo y empieza con la confusión y las dudas, y Ferri se justifica un poco y dice, bueno, yo nunca escribí, he escrito solamente algunas cartas, y nos hacen meter en ese mundo y en esa realidad. Empezamos a creerle al cuento, al narrador, ¿sí? Y no hace una confesión, porque hace una declaración. Creo que esto es una pequeña soncera, pero que no es casual, ¿sí? Una confesión, tal vez, y esto es un dato que no tengo chequeado y lo quería consultar con Alberto, tal vez de la Edad Media para acá es una forma, la confesión es una forma que se implementa para llegar a la verdad, ¿sí? Lo que se espera de una confesión es lo que se produzca es algo verdadero. Algo verdadero. Y Ferri, de la mano de Borges, no hace una confesión, él hace una declaración. Claro. ¿Y qué cosas se declaran? ¿Qué cosa declarás vos, Natalia? Tu amor por los chocolates, eso se declara. El hombre declara la guerra, ¿sí? La confesión va por otro lado. Ferri hace una declaración oscura y ahí nos va metiendo de a poco en un mundo de 1800, principio del siglo, y después nos va bifurcando y lo vamos a ir recorriendo de a poco, y no quiero aburrir yo
No, lo que tiene de interesante esto que decís respecto a la escritura de Borges es que uno de los temas de Borges es el laberinto, ¿no? El laberinto urdido por hombres que nos va a llevar, si logramos salir de él, a un orden que no estamos viendo, que está secreto, el orden del universo. Ese laberinto, que es el tema, es la forma narrativa que Borges utiliza para narrar la descripción de ese laberinto. Es decir, el cuento, el Congreso, es laberíntico. Ferri utiliza un camino laberíntico, este perjuro ¿Cómo es... se inicia en ese laberinto? Claro. ¿Quién lo lleva? ¿Con quién se Exactamente, encuentra? pero no es solo el laberinto el Congreso, que lo es, sino la forma de no terminar de narrar, de volver a él, Claro. de justificarse. Esto que no la confesión llana, sino esta cosa de declaración, después de mediana confesión, después de contar lo que me contaron, después de sospechar de aquel, después de hablar del vasco, después de, ¿no? Sí. Como que hay una escritura laberíntica, más allá de la descripción de un laberinto. Uno puede describir un laberinto de una manera llana, como hace el Dante, digamos, o como hace Cervantes. Bueno, Cervantes más o menos. Ahora, Borges utiliza una forma laberíntica de escritura para describir un laberinto, o para describir sus laberintos. O por lo aparte, mediante un mecanismo de relojería, porque aparte eso después se vuelve perfecto cuando uno entra oración por oración, párrafo por párrafo, dónde está la coma, dónde está, qué adjetivo utiliza. Bueno, de hecho marqué acá 2 cositas para leer después. Pero no es que es laberíntico porque es caótico, suelto, improvisado, descuidado. O trabado para leer. No, uno lo para nada. Es de muy fácil lectura, pero totalmente. Es la técnica, digamos, que nos lleva a suspender nuestra incredulidad y le creemos al lector y le creemos a Ferri que esto del Congreso sucedió y sucedió de la manera en que nos va a contar. Claro, sí. Hay dos párrafos, uno que está en dos tramos, 2 fragmentos. Uno está en el primer párrafo del cuento y otro en el último. Uno es el punto de partida de este laberinto y otro es el punto de llegada. Y simetrizan perfectamente todo el recorrido que hay en el medio, que invitamos a los lectores a leer, que me gustaría leerlo, pero son 3 renglones uno y 3 renglones el otro, no mucho más. Te escuchamos. Dice, está hablando en primera persona Alejandro Ferri, que es un alter ego de Borges, ¿no? Por indecisión o por negligencia o por otras razones no me casé. Y ahora estoy solo. No me duele la soledad. Bastante esfuerzo es tolerarse a uno mismo y a sus manías. Noto que estoy envejeciendo. Un síntoma inequívoco es el hecho de que no me interesan o sorprenden las novedades, acaso porque advierto que nada esencialmente nuevo hay en ellas y que no pasan de ser tímidas variaciones. Cuando era joven, bueno, sigue el texto. Es decir, acá se está presentando como alguien que está de vuelta, ¿no? Como alguien que ya no puede sorprenderlo más el mundo o la vida, y después justamente el cuento lo hace entrar en un laberinto, en una aventura que no se esperaba. Y termina el anteúltimo párrafo voy a leer un fragmento del anteúltimo párrafo del cuento cuando se despiden, que dice: sin mayor esperanza he buscado a lo largo de los años el sabor de esa noche. Alguna vez creí recuperarla en la música, en el amor, en la incierta memoria, pero no ha vuelto, salvo una madrugada en un sueño. Es decir, que aquella persona que estaba cerrada a la novedad, cerrada a lo nuevo, cerrada a la vida del principio, tiene una experiencia, vamos a decir, inesperada, de comunión. Creo que la sorpresa está en eso, a pesar de que el Congreso buscaba representar al planeta y a cada uno de los habitantes del planeta, no había comunión entre ellos, ¿sí? De hecho, lo que marca el personaje Ferri sobre los demás no son las cosas en común, sino las diferencias. Siempre que nos habla de un personaje, habla de cómo se diferencian uno de otro. Sin embargo, sobre el final del cuento, le vuelve una sensación de comunión, de estar juntos. ¿Qué sucede en esa comunión? Estar en común. Por primera vez
cuando se disuelve el común, se disuelve el Congreso, Se logra esa plenitud, digamos, de ser en común, de ser con el otro algo en común. Tenemos algo en común. la empatía. La empatía se logró, si se quiere, la caída del sueño, la caída de la utopía, los une de alguna manera. Esa despedida los une de alguna manera y es de tal éxtasis que solamente Ferri lo vuelve a vivir en un sueño. Claro. Pero que justamente se contrapone con esa soledad que describe al principio, que leía recién, en donde él no tenía ninguna expectativa de que algo así suceda. Como aquel que dice, ya no quiero tener más amigos con lo que tuve ya. Sí, yo no quiero tener más novias. No quiero tener más novia, no quiero tener más aventura, no quiero tener más nada. Y lo que después nos termina contando, esto es muy borgiano y muy laberíntico, es justamente una aventura. El ciclo. El ciclo que se repite, ¿no? Y que sirve como impulso. Y hay un detalle, cuando dice al final, después de que está contando de viejo esto, ¿no? A ver. He buscado a lo largo de los años el sabor de esa noche. Lo que está diciendo es que después de esa noche pasaron muchos años. Parece. Alguna vez creí recuperarla en la música, es decir, estuvo escuchando música, en el amor, es decir, tuvo aquello que negaba, no me casé, ¿no? Es decir, tuvo amor Sí. después de esto, es decir, ya de grande. O en la incierta memoria, es decir, también tuvo la capacidad de recordar, o momentos para recordar, es decir, hay un pasado aventuroso. Y después habla del sueño, que bueno, es un tema recurrente en Borges, y el sueño es como es más importante en Borges que en Freud casi. Ese ser en común lo busca en cosas sublimes, como el amor, como la música. Claro, Como el exactamente. paseo al campo. Lo que el personaje considera sublime o superior o que lo puede transmutar en una posición más elevada, por lo menos. Lo que sí me interesa rescatar es que hay vida después de la vida. Es decir, no vida, no estoy diciendo en sentido religioso, sino que después de que uno clausura su vida o dice cerrar, Sí. o dice, bueno, no, hasta acá llegué, esto ya no lo voy a volver a hacer, uno lo puede volver a hacer No hay los 15 novedad. minutos a los 15 años. No hay novedad. Claro. Algo más apático, que no haya novedad, que te traigan cualquier chirimbolo de Taiwán y decir, pero esto Claro, ya lo hicieron. Vamos Charly García a hacer un unplugged, yo ya lo hizo con Sui Generis. claro. No hay Claro. novedad, ¿viste? Sí. Bueno, ¿qué más tenemos para Bueno, este laberinto? Lo último de este bloque que me gustaría decir, no sé si Gastón tiene algo más, yo lo... No sé cómo estamos con el tiempo, porque No, estamos realmente bien, De Betty, ¿qué podemos decir? Bueno, Betty Betty es Beatriz de encantadora, Dante. encantadora. Y- Una mujer, ¿cómo no te vas a enamorar de esa mujer? Nos Por enamoramos, favor. acá está la maestría de Borges, ¿no? Nos enamoramos de una mujer que apenas Conocimos. conocimos, Que es la apenas única conoció él. que es la forma de enamorarse. Claro, en cuanto uno conoce ya. Conocer es conocer las miserias. Claro. ¿no? Bueno, pero que aparte el cuento que tiene 10, 12 páginas, el fragmento con Beatriz es una página, es un pedacito, es un... La elección que hicimos fue totalmente caprichosa, Claro, hay que decírselo a claro, la gente. claro, ¿no? claro. La elección del Sí, texto. Sí, totalmente. Bueno, Gastón. No, sobre Beatriz. ¿Qué querés que te diga sobre una mujer que no les gustan las despedidas? ¿Mm? Porque le parece que es una énfasis en qué. Un énfasis en qué era las despedidas para Beatriz, ¿te acordás? Sí, Alberto. dice cuando no me quiso despedir dice, no quiso ver el barco. La Sí. despedida, a su entender, era un énfasis. Una insensata fiesta de la desdicha. Es decir, como ir a despedirse es hacer más triste la separación, ¿no? Que en parte es cierto, lo que pasa es que uno no se anima a tomar demasiada esta decisión, ¿no? Cuando uno se separa de alguien, aunque sea provisoriamente, uno sabe que racionalmente es así, pero uno quiere estar tocándole la mano por lo menos hasta el último segundo. Sí, sí. Ahora, Borges se encontró con alguien más racional que él. Esto es un poco la idea, me parece. Es decir, se encontró con alguien que tiene, más allá de su erudición, del que se encontró en la biblioteca, de que es una mujer culta, inteligente, Sí. interesante, bla, 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 se encontró con alguien que puede no En solamente Londres. pensar, en Londres, claro, no solamente pensar el mundo de una manera racional y erudita, sino ejecutar eso que piensa. Porque a Borges le choca esa fiesta de la desdicha. Porque a él le hubiera gustado que lo vaya a despedir. Pero Claramente. es una realidad tan contundente que... Bueno, acá volvemos a lo que hablábamos la semana pasada, que a Natalia le gustaba el hombre concreto de... ¿Cómo era el pintor? El escritor.
con M el apellido. Montero. Montero. Bueno, en este caso, esta mujer me enamora por lo concreto. No te voy a ir a despedir porque... Sí, ya está. ¿Para qué? Nos estamos despidiendo en este momento. ¿Ves? Ahí está. La mujer concreta, el énfasis sobre la desdicha, no. Pero ¿cómo lo dice ¿Para qué seguir Borges? sufriendo? Claro, lo que pasa que esa mirada, Nati, que está muy bien, es una mirada racional sobre algo que le está pasando a otro. Cuando a vos te está pasando eso, vos también lo podés pensar, pero hay un instinto hay algo que te une, que no. Es decir, para Borges, lo que hace Borges es ponerse en los dos lugares a la vez. Normalmente nosotros decimos, vemos, no sé, una pareja o un par de amigos, o no sé, una madre y un hijo, y los criticamos, pues decimos, no, qué tonto, este tendría que hacer esto, tendría que hacer esto, y se llevarían bien, ¿no? Sí. Pero cuando uno está dentro, uno comete similares o peores errores que los que observa de afuera. Borges se permite, en este desdoblamiento entre él y Beatriz, ponerse en los dos lugares a la vez. Esto me parece fantástico. Más allá de las opiniones de cada uno. Porque las opiniones de cada uno son opiniones momentáneas. Si yo puedo decirlo, Natalia puede decir eso y después cuando le pase, no actuar como está diciendo. O yo puedo decir una cosa y actuar distinto también. Pero Borges puede, entre un párrafo y otro, ponerse en los dos lugares a la vez. Y de una manera, bueno, tiene que ver con la forma esta de escribir de Borges que tan apasionada y tan racional simultáneamente, ¿no? Esta cosa de pero bueno, es una discusión vana. Sí. Si Beatriz tiene razón o no tiene razón. Pero está bueno que lo podamos manejar, que haya un personaje como Beatriz que lo diga y lo haga. Esto me parece interesante. ¿Más para decir o vamos a la pausa con Betty? Sí, que el tema de las despedidas es solamente alargar un momento que uno considera que es feliz. Después vemos cuándo se arriba la felicidad. No. Pero bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más literatura. ¿Viste? Para los metalectores, recuerden que a finales del concurso, aquellos que leyeron todos los cuentos participan de un desafío por increíbles premios. No dejen de leer. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Viernes 15 horas. Volvemos de la pausa al tercer bloque con el Congreso de Borges. Y bueno, saludar a todos los oyentes que viernes a viernes nos acompañan y nos escuchan en www.lectores.ulp.edu.ar. Alberto, ¿nos querías contar acerca de Bioy y Borges? Sí, a propósito de los últimos dos, y el cuento de la semana pasada de Memoria de Paulina, y de la amistad que
que trabó durante muchos años Borges con Bioy y Bioy con Borges, y de las similitudes en cuanto al mundo del cuento fantástico, las pequeñas y grandes diferencias que hay entre las narraciones de uno y otro en materia de cuento, ¿no? Borges no escribió novela, así que ahí no lo podríamos comparar. En los relatos en primera persona, Borges no solamente que se nombra con un nombre intencional y simbólico, sino que se presenta. En general los personajes de Bioy no se presentan, viven. Es decir, los personajes de Borges son como más autoconscientes, más saben que son personajes que hay un lector que los está leyendo. Sí. Y en cambio los de Bioy es como si uno agarrase la película empezada, la escena ya empezada. Hay un personaje que está viviendo, no que esté viviendo. Que se está moviendo. Que se está moviendo independientemente de que nosotros nos estemos enterando o no de su movimiento. En cambio, Borges está como mirándose al espejo todo el tiempo. Pero no por la cuestión, no estoy hablando de una cuestión de vanidad, sino que está como viendo a ver cómo se ve esto que estoy contando. Cómo va a ser leído, como si nos ordenase más. Entonces, el tema del nombre es muy significativo porque los personajes de Bioy en primera persona no tienen nombre, en los cuentos por lo menos, y los personajes de Borges sí. La trama, el cuento en sí, el relato, lo que pasa en los cuentos de Bioy es lo fundamental. En los cuentos de Borges es cómo pasa, cómo se cuenta eso que pasa, quién lo cuenta, para qué lo cuenta, a quiénes se lo cuenta. Lo cuenta como una declaración, lo cuenta como una confesión, lo cuenta como una traición. Eso cuenta más que el cuentito en sí. De hecho, si agarramos la historia de Paulina, el narrador de Bioy y Montero, es una historia mucho más rica y de mucho más movimiento que la historia del Congreso. Claro. Claro. En cambio, en el caso de Borges hay como una intención, primero de presentarse él, ponerse nombre, contar su vida. ¿Cómo después, era? ¿Quién es? ¿Cómo es él? Después de escribir la aventura desde la subjetividad del aventurero, no de la aventura. Es decir, en Bioy hay una aventura que hay alguien que la está viviendo. En Borges hay una aventura que alguien la está pensando. Y la está razonando, la está planificando y está contando cómo le resultó a él. Esto es una diferencia sustancial que aparte... cómo se cuida ante algunas cuestiones de el amor. Claro, como hay una cuestión reflexiva. Esto que decía en el segundo bloque yo respecto a ponerse en esta cuestión de Beatriz y todo eso, es un aparato mucho más racional o mucho más erudito dentro de lo que es la narrativa. Yo creo que esto tiene que ver con el Borges ciego, más reflexivo y más viejo, que lo vuelve como más autoconsciente, lo vuelve más autorreflexivo y lo vuelve más laberíntico todavía. Y lo vuelve más transparente, porque en realidad las historias son mucho más simples. Las historias finales del último cuento de Borges, los últimos dos libros de cuento de Borges, el Informe de Brody y el Libro de Arena, son historias más simples que las que escribían en los 40 o en los 50. Pero claramente hay algo autorreflexivo donde quiere que nosotros prestemos atención a cosas que tienen que ver con cómo esto está contado. Y a Bioy prioritariamente le interesa que nos metamos en el cuento y vivamos la aventura. Para Borges no importa que nosotros vivamos la aventura, sino que miremos cómo él vivió la aventura. Claro. ¿Sí? Bueno, eso quería decir. Di muchas vueltas para decir algo muy simple y se me ríen acá mis compañeros. ¿Me mirabas? Me voy a poner los ojos de Otero. Ahí ya está. Ahora siento que me mira una santa. No, le recomiendo a nuestros oyentes, si van a leer este cuento, que intenten traducir la frase que está al principio, que es de Diderot, y que es una forma de arribar este cuento. ¿Lo vamos a compartir en la fan? Pues sí, lo podemos compartir. Eso por un lado. Por el otro quería acentuar un poco de por qué este paralelismo entre Ferri y Borges, ¿sí? Cuáles son las claves que nos da el autor para decir, soy un poquito yo. ¿Sí? En el caso de Ferri, había llegado en 1899 a Buenos Aires desde Santa Fe. ¿Y qué hacía Ferri?
en Buenos Aires. Sí. Era periodista, había sido para ir a ser periodista, y dice ahí en qué diario era. Y Borges nace en ese año, y los dos tienen un tratado sobre el señor John Wilkins, ¿sí? Que es sobre... John Wilkins es un creador de un lenguaje sintético. John Wilkins, estamos hablando de 1600, alrededor del 1660, intenta escribir un lenguaje mundial artificial, ¿sí? Un lenguaje filosófico, y Borges escribe una crítica hacia este señor, hacia ese tratado, y se lo adosa o se lo suma a Ferri. Ese ensayo es muy lindo, muy corto y muy contundente. Está en Otras Inquisiciones, un libro de ensayos de 1952, el de John Wilkins. O sea, esta gente, John Wilkins, Borges y Ferri, discuten sobre las posibilidades de un lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y uno que está preocupado por ahí cómo va a formar Argentina. Y bueno, cada uno... La capacidad que puede. Bueno, ¿y qué tenemos para la semana que viene? La semana que viene vamos a volver a Chesterton y vamos a leer El Ojo de Apolo, que es un cuento policial con el amigo, el padre Brown, como detective improvisado que resuelve un caso de asesinato. El Regordete, el simpático Regordete, el irlandés. Irlandés, sí. Brown. Bueno. Espero que traiga alguna bebida refrescante de la zona. El padre Brown. Sí, no sé si refrescan tanto esas bebidas o suben rápidamente la cabeza. ¿Refrescan? No, refresca. ¿Con hielo o sin hielo? Refresca. Con poca soda. Poca soda. Bueno, entonces los invitamos a todos los lectores y los oyentes que nos puedan acompañar el próximo viernes con El Ojo de Apolo en www.lectores.ulp.edu.ar. Buen fin de semana, chicos. Buen fin de semana a todos los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos. Chau. Chau, gracias. El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre. La tarde es cómplice total. Y siempre hay alguien que lo ve y ríe sin querer, volviéndose en el tiempo. Ella deshoja margaritas en su cuarto. Anoche lo trató tan mal y siempre vuelve a aparecer con ese no sé qué que deja sin aliento. Amor de juventud. Sus brazos por primera vez. Amor de juventud. Un beso y es el infinito. Amor de juventud.
ya se encuentran a estudiar desde temprano. No hay quien las pueda separar. Y alguna tarde hay algo más, una magia sensual que corre por los cuerpos. Él busca formas de decirle que lo ama, no sabe por dónde empezar. Le lee poemas sin parar, se quiere asegurar de que él siente lo mismo. Amor de juventud, sus brazos por primera vez. Amor de juventud, un beso y es el infinito. Amor de juventud, sus brazos por primera vez. Amor de juventud, un beso y es el infinito. Amor de juventud. Literarte, viernes 15 horas.